¿Usted piensa, cree que podría suceder la suspensión el día lunes de Fuerza Popular por 2 años? Esto conllevaría, obviamente, a que no pueda participar de las próximas elecciones, de esta campaña. Debería ser así. Y no solamente con Fuerza Popular, sino el fiscal también debería solicitar la intervención de otras agrupaciones políticas y de otras empresas bancarias o financieras que se ven involucradas en actos de corrupción y de lavado de activos. Y hay todo un marco legislativo que respalda esta iniciativa. Eso quisiéramos que nos explique, doctor, ese asunto del marco, porque la discusión es esa. Mucha gente dice, bueno, pero yo sé que delitos comete la gente, no las instituciones, no las empresas, no la persona jurídica. Explíquenos eso, por favor. Justamente por lo que conllevan las instituciones como un partido político, donde hay otras personas que se ven perjudicadas y entonces, claro, la versión de esas otras personas están yendo en contra de mi derecho. Claro, no es que van a meter a la cárcel a una persona jurídica, es una información materialmente imposible. Claro. Lo que sucede es que hay una intervención administrativa, si se quiere, en el mejor de los casos, porque también puede sucederse la liquidación de la empresa o de la persona jurídica, que está planteada en un decreto legislativo que promulgó el presidente Alberto Fujimori en el año de 1991, cuando promulgó el nuevo Código Penal, incorporó las denominadas consecuencias accesorias. En esa línea de análisis también el expresidente Toledo, cuando promulgó el nuevo Código Procesal Penal, incorporó la posibilidad de que las personas jurídicas fueran intervenidas. Lo mismo lo hizo el expresidente Ollanta cuando promulgó la ley contra el crimen organizado, que reconoció la importancia que tenían las consecuencias accesorias. En los mismos términos lo hizo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, incluso el último exmandatario, el señor Vizcarra, que modificó la ley. Entonces hay todo un marco normativo al margen del debate político. Correcto. Que se promulgó justamente para poder intervenir la utilización de personas jurídicas que muchas veces son usadas con fines mercantiles, con fines políticos, pero también con fines criminales. La normativa establece condiciones, la normativa establece requisitos, circunstancias para que estas consecuencias accesorias se aplique a la persona jurídica. Sí establece tanto en el momento mismo de la emisión de la sentencia, como también a lo largo del proceso, ¿no? Como una medida cautelar. Y evidentemente esto tiene que ser discutido ante un juez y el fiscal tiene que sustentar los denominados elementos de convicción que establecen una vinculación entre la persona jurídica y el acto criminal que es objeto de investigación. Aquí no estamos hablando aquí de que el lunes se va a producir una sentencia en contra de, estamos hablando de una medida preventiva. ¿En la medida preventiva también está dentro de esta ley y de los alcances? Por supuesto, claro, en el nuevo Código Procesal Penal y en la ley que reprime el crimen organizado, que son marcos normativos que se promulgaron hace muchos años atrás, cuando no había este debate, por lo tanto no había la intención ni el manejo político de poder querer intervenir un partido político. Y además hay otro hecho que es irrefutable, ¿no? Todos los últimos exmandatarios, en alguna medida, a través de las agrupaciones políticas, han terminado presos, investigados, indagados por casos de corrupción y de lavado de activos. Por lo tanto, tampoco no es ninguna novedad ni algo inaudito o inédito que esté sucediendo a raíz de esta solicitud que ha planteado el fiscal Domingo Pérez, ¿no? Ahora, pero digamos, la legislación anti-lavado de activos, yo imagino que se ha hecho desde los legisladores, pensando, por supuesto, en lo que hasta hace poco se conocía como probablemente, no sé si el único ni el exclusivo, pero el mecanismo más utilizado, que es a través de empresas lavadoras, es a través de personas jurídicas vinculadas al ámbito comercial y empresarial.
Cuando entra el tema político, mi pregunta es, ¿hay algo taxativo, expreso, claro y mandatorio? Teniendo en cuenta que uno puede definir perfectamente una empresa. Una empresa finalmente representa los intereses de 3 o 4 dependientes. Una empresa individual es individual. Sociedad comercial responsabilidad limitada, 5, 6 o 7. Sociedad anónima cerrada, los miembros del directorio. Pero en un partido político hablamos más que eso, hablamos también de pensamiento, también de representación, también de dirigencias y de estructuras que van más allá de quienes eventual o momentánea o circunstancialmente o en algún nivel de la estructura ejercen el liderazgo o en todo caso, en este caso, el mando en el partido. Por eso es que a mí no me queda claro y me gustaría si hay alguna especificidad para decir que el instrumento de lucha contra el lavado de activos, tan valioso, por supuesto, sin ninguna duda, se adecua o hay que adecuar a la posibilidad que hoy todo el mundo ve con vergüenza, de que los partidos pueden haber servido para el lavado de activos de sus dirigentes. Un partido político, para que pueda tener vida y operatividad, necesita inscribirse como asociación, que es una persona jurídica. Esa asociación, igual que una sociedad comercial, tiene una estructura, tiene una gerencia, tiene un presidente, tiene un directorio, tiene un consejo de justicia, es decir, las mismas estructuras. No habría por qué hacer diferenciaciones entre fines económicos y fines políticos cuando se utiliza las expectativas políticas del electorado, de la ciudadanía, para utilizar una agrupación política que evidentemente termina involucrada en casos de corrupción o de lavado de activos. Yo entiendo y es perfectamente aceptable que está de por medio las expectativas democráticas y electorales de la ciudadanía, pero tampoco la ley no puede permitir que algunas personas, aprovechándose de esta coyuntura, creen agrupaciones políticas, actúen a través de las personas políticas o de las personas jurídicas, actúen a través de los partidos, reciban fondos y terminen investigados e incluso en algunos casos presos o extraditados por haber utilizado justamente los grupos políticos para tales fines. Perfecto, entendible. Pero déjeme ponerme al otro lado y hacerle la siguiente pregunta. ¿Existen candados para que no ocurra el exceso de esta aplicación de norma en el que, olvidándome de la coyuntura de Fuerza Popular, lo que hay que parece ser bastante razonable, no solo con Fuerza Popular, sino con otro partido, el Partido Humanista, el Partido Aprista, que están bastante metidos en estos asuntos de probable lavado de activos y, de hecho, financiamiento ilegal de partidos? Pero, digamos, que un fiscal o que desde el Ministerio Público le den el poder a un Ministerio Público, el poder al fiscal para pedir ante el juez y luego a un juez el poder de sacar a un partido político del escenario democrático en un país. ¿Hay candados para que eso no sea arbitrario, para no poner, digamos, la vida democrática de un país, que finalmente sus jugadores son los partidos, en manos del aparato de justicia y, en el caso concreto, un fiscal y un juez? Sucede que esa vida democrática a la que tú haces referencia debería ser resguardada y salvaguardada por los mismos partidos políticos. Los mismos partidos políticos deberían poner los candados para impedir que gente inescrupulosa se aproveche de las agrupaciones o los partidos políticos para enriquecerse y recibir dinero de fuente desconocida. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, esta discusión no es de ahora. Ya ha habido una discusión previa sobre la incorporación, si era legal o no legal, de Fuerza Popular en esta investigación. Y han habido varias instancias en el Poder Judicial que admitieron y estuvieron de acuerdo en que sí podía ser objeto de incorporación y de investigación una persona jurídica, un partido político. Por eso te digo, los mismos responsables directamente de estos hechos son los partidos políticos que no han desarrollado los mecanismos internos administrativos para fiscalizar e impedir que gente inescrupulosa ingrese a los partidos políticos, hagan uso de la política y de esa manera logren cargos funcionales públicos como el parlamentarismo o la misma presidencia de la República, para poder escudarse y decir, sí, fíjate, están atentando contra la democracia, contra la política. Doctor, algo chiquito antes de terminar. Si es que el juez el día lunes decide la suspensión del partido, es como cualquier proceso, se puede apelar a una instancia superior. Pero por supuesto, justamente por eso se recurre al Poder Judicial. Exacto. Este es un pedido del fiscal.
Esto tiene que ser resuelto por un juez. Ajá. Y este juez resolverá y habrá una apelación para que sea una sala superior para que confirme o revoque o anule esa decisión. Y claro, y podría llegar incluso hasta casación, pero el asunto entiendo que no tiene efectos suspensorios, ¿no? Mira, desgraciadamente la casación e incluso la incorporación en algunos casos un poco llamativos se ha recurrido hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Para intervenir y desarrollar toda una doctrina de algo que ya conocemos ampliamente todos los que estamos acá escuchando, ¿no? Pero sin efectos suspensorios, ¿no? O sea, digamos que es válido lo que define el juez de primera instancia. Así es.